El lema de este evento de jóvenes es libertad. Yo quiero hablar de esa libertad, pero de una libertad espiritual. Así que el título del mensaje es Libertad Espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Nos ponemos en pie para leerlo juntos. Dice la Escritura de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos nosotros sabemos que en el universo y en específico en el planeta Tierra se están moviendo dos poderes que son muy grandes, pero son antagónicos, se oponen el uno al otro. Hablamos del poder de Dios y hablamos del poder de Satanás. Dios quiere bendecir su vida y también la tuya, pero Satanás quiere destruirla. Jesús dijo que el ladrón, hablando de Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás dio origen al pecado como un instrumento que él usa para hacerle daño a las personas. Dios trajo el evangelio por medio de Cristo como un instrumento que él usa para bendecir a las personas. Así que el instrumento de Satanás es el pecado y el de Dios es el evangelio. El pecado tiene poder de cautivar. Por eso es que Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no es solo una práctica, ni el resultado de algo que nosotros hacemos. En verdad, el pecado es una fuerza espiritual que se apodera de la persona y lo somete y lo obliga a hacer cosas que desagradan a Dios. Así que cuando estamos hablando del pecado, no solo estamos hablando de apartarse de Dios, de desviarse del objetivo, de violar los mandamientos de Dios. Estamos hablando de un poder. El pecado es un poder, es una fuerza que domina a la persona. Y entre más la persona practique el pecado, más dominado se encuentra, más esclavizado se vuelve. Por eso es que una persona que comienza a pecar, por ejemplo, una persona que se toma la primera cerveza, generalmente termina convirtiéndose en un alcohólico. O aquel que prueba el sexo por primera vez termina convirtiéndose en un fornicario o en un adúltero. O aquel que fuma el primer cigarro comienza convirtiéndose en un fumador. O aquel que provocó una vez o probó una vez la droga termina convirtiéndose en un esclavo de la droga. ¿Por qué? Porque el pecado es una práctica, es un estilo de vida, pero también es una fuerza que va dominando, que va ganando terreno, conquistando a la persona, de manera que la persona queda bajo ese dominio. ¿Y con qué propósito Satanás usa el pecado para dominar a las personas? Con el propósito de que no hagan la voluntad de Dios, que no vivan conforme al propósito de Dios. Es decir, apartarlos, desviarlos del propósito de Dios. Porque cuando Dios nos creó a todos los que estamos acá, Él nos creó con un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Me refiero aquí en el mundo, viviendo en el planeta Tierra, en esta ciudad. No estamos aquí por accidente.
No estamos aquí por suerte, por azar. No, estamos aquí porque Dios nos creó con un propósito. Así como usted manda a hacer una pieza de ropa, pantalón, camisa si es varón, vestido, falda, blusa si es mujer, con un propósito. Así también Dios nos creó a nosotros con un propósito. Así como alguien hace una casa con un propósito, Dios nos hizo a nosotros con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Número 1, que tengamos plena comunión con Él. Número 2, que seamos adoradores de Dios. Número 3, que las bendiciones que Él tiene en el cielo nos vengan a nosotros aquí en la tierra y disfrutemos todas esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Así que Dios quiere que tú seas una persona exitosa, próspera, libre de toda clase de males. Dios quiere que tú seas una persona bendecida en todas las áreas, que tu familia sea bendecida, sea próspera, que no hayan enfermedades, muertes prematuras, accidentes, que no haya ninguno de esos males. Dios quiere que disfrutemos una vida bendecida, pero Satanás no quiere. Él quiere desviarnos de ese propósito, apartarnos del diseño de Dios para nosotros. ¿Y cómo lo logra? Con el pecado. Él presenta el pecado como algo atractivo, agradable, placentero, algo que nos va a traer disfrute. Y nosotros tristemente cedemos porque le creemos a Satanás como Eva y Adán le creyeron allá en el huerto. Nosotros ahora también le creemos y entonces caemos en la esclavitud del pecado. Y una vez caemos en la esclavitud del pecado, por haber pecado una primera vez, el diablo nos pone como una cadena en el cuello y nos lleva para donde él quiere. Es una esclavitud. Ahora, Jesús dijo que es importante conocer la verdad para ser libre de esta esclavitud. Él dice en el versículo 31, dice, y conoceréis la verdad y serás libre. Oiga lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad el Señor estaba hablando ahí? ¿De qué verdad? Porque está hablando en singular, no dice y conoceréis una verdad, dice conoceréis la verdad. ¿De qué verdad el Señor está hablando ahí? Bueno, está hablando de que nosotros vamos a conocer que Cristo vino al mundo enviado por el Padre con un propósito, y este propósito es liberarnos a nosotros del poder del pecado. ¿Y cómo Cristo lo hace? Lo hizo tomando Él nuestro pecado, convirtiéndose Él en pecador. Fue a la cruz y fue clavado como pecador, aun cuando Él nunca pecó. El único ser santo y perfecto que ha existido aquí en la tierra hasta el momento de su muerte ha sido Jesucristo. Sin embargo, murió como pecador en medio de dos malhechores. Todo el que iba a la cruz, que era una muerte torturante que los romanos le propinaban a aquellos que eran delincuentes, malhechores de los peores. Jesús murió como tal, siendo santo. Pero ¿por qué murió como el peor de los pecadores si Él era santo? Porque Él tomó nuestro pecado y lo puso sobre sí. Y la Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces diríamos que Cristo pagó nuestras deudas, Cristo pagó nuestras cuentas pendientes. Él sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Él llevó nuestra maldad, nuestro pecado en la cruz y sufrió nuestro castigo, sufrió nuestra condenación para tener el poder de darnos libertad del poder del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta tarde? Así que Dios nos puede dar ahora libertad del pecado basado en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No es que Dios nos perdona así por así, como quien dice, no, yo disculpo tu pecado, no hay problema. Yo me voy a cerrar los ojos y los oídos y voy a hacer de caso que no hiciste nada, que no me di cuenta. No. Eso sería injusticia. No. Dios dice, has pecado, te has portado mal, mereces mi castigo. Pero como has creído en mi Hijo que murió por tu pecado, yo te absuelvo de pecado
gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Algunos malinterpretamos la gracia de Dios porque pensamos que la gracia de Dios consiste en que Dios nos disculpe el pecado. No, 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 no. La gracia de Dios consiste en que proveyó a alguien que nos quita el pecado, que llevó nuestro pecado y nos liberta del poder del pecado. Y este es Cristo Jesús el Señor. Así que la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos, porque es la verdad que nos hará libres, es la verdad de que Cristo ha venido para hacernos libres. ¿Libres de qué? Obviamente, libres de ese poder del pecado, que se expresa a través de diferentes maneras. Por ejemplo, el pecado se expresa a través de los vicios, dominando a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, con alcoholismo, con droga, con cigarro, con juegos de azar. Vicios que las personas comienzan a practicar ingenuamente creyendo que no les va a afectar, pero que terminan siendo esclavos. Vaya usted a preguntarle a cualquier alcohólico que encuentre por ahí ya deteriorado, de esos que ya ni comen, que ya no se bañan, no se resuran, no se cambian, y pregúntele si cuando él comenzó a tomar pensó que iba a llegar hasta ese extremo, y le dirá que él nunca se imaginó que iba a llegar a ese extremo. Una vez llegó a pedir dinero a la puerta del templo que usábamos años atrás, un hombre que andaba sucio, harapiento, y yo tenía un poquito de espacio y hablé con él y le dije, ¿por qué andas así? Y ¿sabe qué descubrí? El hombre era graduado de universidad, hablaba el inglés muy bien, había sido gerente de empresa, pero por causa del vicio no solo perdió su buen trabajo, perdió la familia. Y ahí usted lo miraba sucio, pero maloliente. A la distancia se le sentía el mal olor. Y ese hombre no podía ser libre de esa situación, porque el pecado había llegado a dominarlo. Pero Jesús ha venido a liberarlo, como ha venido a liberarnos a todos nosotros. Jesús ha venido a darnos libertad. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo, libres. Hermanos, también ha venido el Señor a liberarnos de pecados sexuales, que es una de las maneras en que el pecado más está dominando al ser humano, especialmente al hombre, pero hoy también a la mujer, porque hubo un tiempo en el cual la mujer era como más recatada, más honesta, menos dada a ese libertinaje sexual, pero hoy tristemente ha caído también en eso. Los jóvenes están siendo víctimas de la inmoralidad sexual, y esto tiene etapas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La primera etapa es donde hay un libertinaje entre hombre y mujer, ya no se respeta el matrimonio, como en este país, que una pareja se une así nada más y no van al altar. Luego hay fornicación, hay adulterio, hay infidelidad. La razón principal por la cual se separan las parejas es por infidelidad, ya sea de él o de ella. Los jovencitos ya no esperan llegar a una edad para casarse, tienen sexo muy temprana edad, cuando son apenas unos adolescentes. Esa es una primera etapa, inmoralidad sexual entre hombre y mujer. Pero viene una segunda etapa, y es la inmoralidad peor, que se va a dar con la relación entre hombre y hombre, es decir, el homosexualismo, y entre mujer y mujer el lesbianismo. Esa es la segunda etapa. Y eso se está dando en otros países. Por ejemplo, en Argentina ya se legalizó el matrimonio gay. En varios estados de los Estados Unidos, siendo Nueva York el último, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. 823 parejas se casaron recientemente, ahí celebrando la libertad que tienen ya en Nueva York para casarse entre pareja y pareja. Así que así como van las cosas, no tardará el momento en que ya no solo vea usted a un chico y una chica besándose con el uniforme del colegio en la calle, sino que va a encontrar a dos chicos o a dos chicas haciendo lo mismo. Porque esto es progresivo. Le hablo de que es una esclavitud. Ya oirá usted de hombres que dejan a su mujer por irse con otro hombre, y de mujeres que dejan a su marido por irse con otra mujer.
porque esto avanza, esto es un cáncer que va avanzando. El diablo no se conforma solo con hacerle un daño medianamente grande al ser humano, quiere destruirlo, porque para eso él vino, para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir la moralidad, él quiere destruir los valores, quiere destruir los principios, porque quiere esclavizar al hombre hasta que se lo lleve al infierno. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo ha venido con poder a liberar a los cautivos del poder del pecado. También el Señor ha venido para liberarte de la violencia. Para nadie es extraño que estamos viviendo en un país de los más violentos del mundo. Tristemente, El Salvador está siendo conocido en el mundo entero por ser un país sumamente violento. Las inversiones que estaban a punto de llegar a este país para abrir nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo, simplemente se fueron para otro lado, se están yendo para otros sitios, porque este es un país de los más inseguros, donde uno no sabe quién va a morir X día. Solo sabe que los reportes en los medios de noticias van a estar diciendo que hay fines de semana tan violentos que mueren 40 personas en un solo fin de semana. Y los que más mueren son los jóvenes. Y los que más quitan la vida a otro también son jóvenes. O sea, es una situación que va enfocada a los jóvenes y enfocado a los niños. Porque Satanás quiere destruirles, quiere dañarlos, quiere cautivarlos de tal manera que no se le escapen. Si tú te le escapas de la inmoralidad sexual, si te le escapas del alcoholismo, de la droga, del cigarro, de cuánto vicio, no te le vas a escapar, dice él, de la violencia. Ya sea que tú le quites la vida o que te la quiten a ti. Entonces, pero Cristo Jesús ha venido a liberar a los salvadoreños de la violencia. Y también ha venido a liberarte de la cárcel. Satanás tiene diseños de cárcel física para muchos de ustedes, como la tenía para mí. Diseños. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un diseño? Hablamos de una idea que Satanás concibe allá en el infierno y que luego envía ángeles para que la ejecuten. Así como un arquitecto, antes de hacer un edificio, hace un plano, es un diseño, hace una maqueta, es un diseño. Y luego contrata a todos los ingenieros y a todos los maestros de obra para que vayan y hagan el edificio y con los meses lo terminan. Satanás hace diseños. Y en el infierno él está trabajando con sus demonios para hacer diseños en contra tuya. Y luego manda demonios para que ellos trabajen y hagan que esos diseños se cumplan en tu vida. Y si no tienes la ayuda de Dios, y si no tienes a Cristo en tu corazón, si no estás perteneciendo a una iglesia donde te enseñan, te instruyen, te forman, entonces Satanás va a tener toda la oportunidad de que ese diseño se cumpla en tu vida. Y uno de esos diseños se llama cárcel, otro se llama muerte prematura. Satanás quiere meterlos a algunos de ustedes en la cárcel y a algunos de ustedes los quiere matar prematuramente. Eso que los jóvenes están muriendo en el país, eso no es casualidad, es parte de un diseño que Satanás tiene contra nuestra tierra. ¿Y sabe por qué nos odia el Salvador? Satanás, porque llevamos el nombre de Jesucristo, el nombre del Salvador. ¿Sabe por qué Satanás odia el Salvador? Porque llevamos el nombre del Salvador. ¿Por qué no odia tanto a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica? ¿Por qué nos odia a nosotros? Nos metió 12 años de guerra con casi 100,000 muertos. Y ahora nos trae esta ola de violencia, de crimen, de asesinato. No crea que son los muchachos los malos. No. Esos chicos podrían estar aquí adorando al Señor si el Señor los libera. Ellos no son los malos. Nosotros no tenemos guerra y problema contra carne ni sangre, dice la Biblia. No es la gente el problema. No maldiga a esos chicos que andan haciendo cosas deshonestas. No son ellos. Es Satanás que ha creado diseños para destruir a los salvadoreños. Pero gloria a Dios, yo vengo a decirle hoy, Jesús ha venido para bendecir al Salvador, para bendecir a los salvadoreños. Si Satanás odia
a El Salvador, Dios ama a El Salvador. Claro que sí. Porque el nombre Jesús, Yeshua, que le pusieron a su hijo por mandato de Dios a través del ángel, significa Salvador o El Salvador. Ese es el nombre. Yeshua significa El Salvador. Jesús en español significa El Salvador. Y nosotros llevamos el nombre de Jesucristo. Entonces obviamente en el cielo somos conocidos. Al igual que Israel somos conocidos. ¿Oyó lo que le dije? Por eso Dios ha dado profecías a través de hombres y mujeres de otras naciones que nada saben del Salvador, que aquí se va a levantar el poderoso avivamiento de estos últimos años, que Dios va a llenar de gloria este país, levantando aquí, hermanos, hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que van a ser los pregoneros, los precursores de un poderoso avivamiento en estos últimos años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Satanás sabe todo esto, porque aunque él no es omnisciente, él sabe ciertas cosas porque nos oye a nosotros decirlas. Entonces él agarra la idea y comienza a soltar demonios para destruir a la gente. Pero Cristo quiere hacer todo lo contrario por medio de su evangelio. Hay 4 cosas que dañan al hombre tremendamente y yo se las quiero explicar rápidamente. Número 1, la iniquidad. La iniquidad es el nombre que Dios le da al pecado generacional, al que se va transmitiendo de generación en generación. Usted puede ver que un padre alcohólico casi siempre tiene hijos alcohólicos, nietos alcohólicos, bisnietos alcohólicos. Un padre adúltero tiene hijos adúlteros, nietos adúlteros, bisnietos adúlteros. Según sea el pecado del padre, así es el pecado del hijo, del nieto, del bisnieto. ¿Por qué? Porque se va trasladando de generación en generación esto que se llama la iniquidad. Pero Cristo tiene poder para liberar al hombre de la iniquidad. Si tú estás siendo víctima de ese pecado generacional, porque tu papá o quizás tu abuelo o tu bisabuelo comenzaron haciendo eso y a ti te ha llegado sin quererlo, yo vengo a decirte esta tarde en el nombre del Señor que Jesús tiene poder para hacerte libre. Porque Él ha venido a libertar a los cautivos. Lo dice Lucas 4:18. Jesús ha venido a libertar a los cautivos. Y si todavía no has caído en esos pecados generacionales, igual Dios viene a prevenirte a través de Jesucristo para que no caigas en ellos. Porque es mejor no caer que después luchar para salir. Es mejor. Así que el Señor quiere ayudarte para liberarte de la iniquidad. Ahora, la iniquidad trae un segundo problema que se llama maldiciones generacionales. Si tú lees la Biblia en Deuteronomio 28, ahí te habla el Señor de una cantidad de maldiciones. Y la mayoría de estas maldiciones vienen por esto que se llama iniquidad, que es el pecado generacional. Todo pecado trae consigo maldición. Y cuando los padres le trasladamos a los hijos el pecado por medio de la iniquidad, entonces le estamos trasladando también las maldiciones. Hay maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, de ruina familiar, de accidentes, de muerte prematura, de violencia, de vicios, etcétera, etcétera. Todas esas maldiciones vienen sobre la generación y la otra y la otra. ¿Por qué? Porque el pecado llamado iniquidad se está trasladando de generación en generación. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En Gálatas 3:13, que Cristo llevó nuestras maldiciones en el Calvario, porque dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Cristo tuvo que morir en esa cruz. Él pudo morir ahorcado. Él pudo morir con una lanza, con una espada. Pero no, tuvo que llegar a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque estaba dicho, maldito el que muere en un madero. Entonces cuando Cristo se convierte en un maldito al estar en la cruz, Él está tomando todas nuestras maldiciones para que tú y yo seamos libres de todas esas maldiciones generacionales. En el momento que tú recibes a Cristo, tú te adueñas del derecho a ser libre de todas esas maldiciones.
Oído con lo que te digo. El Señor no solo te perdona tus iniquidades, no solo te quita tus iniquidades, también te hace libre de todas las maldiciones que arrastra esa iniquidad. Pero también te hace libre de las cautividades a las que el diablo te somete cuando tú pecas. Esto es lo tercero. Cada persona que peca es metido en cautividad. Hablo de cautividad espiritual, que aunque tú andes físicamente libre, pero tu alma está siendo cautiva. Por eso tú sientes a veces opresiones, sientes depresiones, sientes ahogamientos, sientes desesperación, te sientes como encerrado. Muchas veces lo has dicho, te sientes como encerrado en algún lugar, aunque tú estás libre. ¿Sabes por qué? Porque tu alma está cautiva. Satanás tiene poder para cautivar tu alma, de manera que te obliga a hacer cosas que tú no habías nunca jamás pensado hacer. Esas cautividades no pueden ser superadas si Dios no te ayuda. Dice David en una de sus salmos, el salmo número 142, versículo 7. Dice David de la siguiente manera: saca mi alma de la cárcel. No dice saca mi cuerpo, porque no era su cuerpo el que estaba en la cárcel. Dice saca mi alma de la cárcel. ¿Dónde estaba su alma? Estaba en una cárcel, obviamente. Lo llevo ahora a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 se habla de que Felipe estaba predicando en Samaria y un mago llamado Simón creyó en el Señor por medio de Felipe. Dice el versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, creyó, se bautizó y se congregaba porque estaba siempre con Felipe. Pero vinieron de Jerusalén Juan y Pedro, o Pedro y Juan, para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo sobre la gente que había creído en Samaria. Y dice la Biblia: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Algunas versiones dice prisión de maldad, pero el original dice iniquidad. Es la palabra adiquía. Y maldad es caquía, pero aquí se usa adiquía. Entonces, hermano, aquí tiene usted a un hombre que había creído aparentemente, se había bautizado y estaba asistiendo a la iglesia, pero por no haber sido sincero con Dios, no había sido libre de esa cautividad. Y Pedro le está diciendo: arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque el arrepentimiento es el que le permite a Dios obrar en la vida de la persona. Cuando usted dice: Señor, yo reconozco que te he ofendido con mi pecado, pero me avergüenzo de haberlo hecho y te pido perdón. Por favor, Señor, perdóname, sálvame, límpiame de mi pecado y libérame de esta cautividad. Entonces el Señor activa su Espíritu Santo y te saca de la cautividad. Pero si tú no renuncias a tu pecado y quieres seguir o venir a la iglesia mientras sigues en el pecado, quieres congregarte mientras sigues en el pecado, entonces tú no eres libre. Dios no puede liberarte en esas condiciones, porque aunque te libere ahora, Satanás te cautiva más noche. Entonces tiene que haber una definición de la persona para que el Señor pueda completar esa obra de liberación en tu vida. ¿Me doy a entender? Y lo cuarto es lo que ya te dije, los diseños espirituales. Así que son 4 cosas que el Señor quiere hacer en tu vida. Número 1, quiere quitar tu iniquidad.
Número 2, quiere quitar las maldiciones generacionales. Número 3, quiere liberarte de esa cárcel, de esa cautividad en que Satanás te ha metido. Y número 4, quiere arrancar de tu vida los diseños espirituales de Satanás para establecer en tu vida los diseños de bendición que Dios tiene para ti. Tienes dos fuerzas que están peleando por ti. Todo joven, todo hombre, toda mujer que está aquí esta tarde tiene dos fuerzas que están peleando por dominarla. Es la fuerza de Dios y por otro lado la fuerza de Satanás. Tú decides a qué lado te quieres ir. Y esta tarde Dios te trajo aquí para que tú decidas a qué lado tú te quieres ir. En este momento van a pasar unos jóvenes con un drama que nos va a explicar gráficamente lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes a través de mis palabras. Véalo atentamente este drama porque luego venimos para terminar la conclusión. Por favor, véalo.